Hace un par de días se estuvo jugando el segundo Freestyle Friday 2025, que como ya les había comentado, básicamente será otro torneo de titulados, pero que se estará jugando los días viernes y bajo la modalidad Freestyle, también conocida como ajedrez 960, Fischer Random, que recuerden es aquella donde las piezas de la primera fila se colocan de manera aleatoria al inicio de la partida. Y bueno, como vieron en el título del video, parece que el número uno del planeta, Magnus Carlsen, definitivamente ha conseguido a su némesis, o como dicen en mi pueblo, a su papá en esta modalidad. Y les estoy hablando del fuerte gran maestro de Ucrania, Oleksandr Bortnik. ¿Por qué este jugador se ha convertido en la peor pesadilla de Magnus en el freestyle? Bueno, porque recuerden que la semana pasada en el primer torneo, aunque Magnus quedó campeón, no se fue invicto. Y es que Bortnik lo derrotó en la última ronda, no solo quitándole el invicto a Magnus, sino también alcanzándolo en la cima. Por lo que sí, Magnus quedó campeón, pero por desempate. Y bueno, esta semana se volvieron a enfrentar, pero en este caso en la décima ronda, es decir, en la penúltima ronda. ¿Qué sucedió? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Y bueno, los invito a que se queden porque también tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue el campeón al final. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque la cita es para el próximo viernes 7 de enero cuando arranca el primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam 2025. Carlsen, Caruana, Nakamura, Firuza, Gukesh, una nómina de puras estrellas. Así que vamos a transmitirlo en directo. Con las piezas blancas en esta penúltima ronda del Freestyle Friday, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada C3. Antes de iniciar, vamos a retroceder porque quiero que vean la posición inicial. Fíjense que tan solo la torre de A1 y el caballo de G1 están en su casilla inicial, las demás en casillas totalmente aleatorias. Por supuesto, lo mismo para las negras, la torre de G8 y el caballo de G8. Tras la jugada C3 de Magnus, el gran maestro Oleksandr Bortnik respondió con F5, G3 por parte del noruego, abriéndole paso al alfil, G6 por parte de Bortnik, D3 y E5. Fíjense que mientras que Magnus juega un poco cauteloso allí con sus peones apenas haciendo un movimiento, Bortnik sí que rápidamente los lanza hacia el centro. Alfil D2 por parte de Magnus, caballo C E7 de Bortnik y ahora F4. Magnus decide atacar el centro por el flanco de rey. Sin embargo, la máquina propone D4, atacar el centro por el centro. Ojo, una variante bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, si E4 viene F3 atacando con todo. Y en caso de E por D4, pues vendría entonces C por D4. Parece que las blancas se dejan un peón, pero en realidad la idea es dejarse otro, el de B2, para buscar ataque rápido sobre el rey. Tras alfil por B2 vendría torre B1 y bueno, fíjense que se amenaza el alfil y el peón de B7. Las blancas tienen más que suficiente compensación. Tras la jugada F4 en cambio, D6 por parte de Bortnik que defiende, caballo F3, H6 y enroque. Una jugada sumamente lógica. Magnus lo que hace rápidamente es asegurar a su rey. Sin embargo, la máquina prefiere la jugada F por E y tras D por E, A4. Al no haber teoría en este tipo de partida, fíjense que se proponen jugadas sumamente extrañas. La idea, bueno, no sé, quizás jugar A5 para buscar A6 y tratar de aprovechar al alfil, pasar la torre por la tercera. La verdad, poco claro, pero esta es la mejor jugada que da la máquina. Para mí Magnus hace la más lógica, la más humana, y Bortnik también hace una jugada lógica, alfil C6, simplemente desarrollando otra pieza. Pero, bueno, la máquina aquí planteaba la jugada E por F4 y tras E por F, dama C8, ahora para pasar con la dama vía E6. Tras alfil C6, Magnus jugó B4, se lanza al ataque el noruego y B5. Bortnik cierra la posibilidad de que el peón siga avanzando, pero era mejor E4, que el peón avance para jugar alfil D5, caballo H4 y caballo F6. Las negras siguen desarrollando piezas y se preparan para enrocar. En cambio, tras B5, caballo B3 de Magnus, que debió haber jugado F por E, y tras D por E, alfil E3 tratando de aprovechar la casilla C5. Fíjense que al haber jugado B5, las negras debilitaron inmediatamente esta casilla. En cambio, tras caballo B3, Bortnik jugó dama B6 jaque, E3 y torre B8. Error porque se va a debilitar la casilla C5. Lo correcto era primero capturar en F4 para, bueno, en caso de G por F, torre B8. Se plantea caballo F6, quizá un G5. Y bueno, también se mantiene custodiada la casilla C5.
En cambio, tras la jugada torre B8, C4. Magnus desaprovecha la oportunidad porque tras la jugada F por E, alfil por E y caballo por, fíjense que hay que cambiar piezas y el caballo llega a esta poderosa casilla desde donde ya tiene una amenaza que es caballo E6 para atacar a la torre y dar jaque al rey. En cambio, tras la jugada C4, B por C4, D por C4, E por F4 por parte de Bornik abriendo la diagonal, C5 de Magnus que contraataca y dama A6. Un error aquí, bueno, una imprecisión por parte de Bornik. Lo correcto era D por C5. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras caballo por, parece que esta casilla queda muy fuerte para el caballo, pero las negras juegan F por G, H por G y alfil E4. Se amenaza a la dama, se amenaza a la torre y la idea precisamente es que las blancas capturen el alfil para que tras peón por, pues la torre queda encerrada y las negras logran eliminar el poderoso caballo de C5 de las blancas. Esto básicamente va a ser una calidad limpia. En cambio, tras la jugada dama A6, Magnus jugó caballo F de 4, logra bloquear la acción del alfil, amenaza al alfil, amenaza caballo E6. Y bueno, fíjense que aquí C por D6 parece que era respondida con C por D y caballo F de 4. La misma idea, pero ya con la columna abierta. En cambio, tras caballo F directa, que fue la que hizo Magnus, alfil por H1 por parte de Bornik, rey por H1, alfil por D4, caballo por D4, D por C5 y vemos la diferencia, ¿no? Como no se cambió el peón, las negras capturan y el peón B está clavado. Las blancas tienen problemas. B5 por parte del noruego que ataca la dama. Dama B7 jaque de Bornik. Caballo F3. F por G3. Dama C2 buscando actividad. Caballo F6 por parte de Bornik que desarrolla H por G3. Caballo E4. Buena jugada atacando el peón de G3. Rey H2. Dama por B5. Alfil C3 y enroque. Fíjense que aquí todavía las blancas pueden enrocar normalmente porque ni se había movido el rey, ni se había movido la torre. Y es una jugada fantástica porque básicamente le quita todo el contrajuego a las blancas. Magnus jugó caballo E5, caballo D5 por parte de Alexander Bornik, amenazando el alfil, el peón de E3. Torre AB1 por parte de Magnus que busca contrajuego, pero tras dama A6 se nota que ahora sí las blancas tienen problemas graves. Los dos caballos están amenazando al alfil de C3 y además también se amenaza el peón de E3. Aquí Magnus decide jugar alfil A1 pero queda totalmente perdido. Por ejemplo, una jugada como alfil D2 que parece defender el peón, las torres se defiendan, sería respondida con la jugada dama E2 jaque, perdiendo material. Ahora, tras torre B8 en lugar de eso, pues vendría torre por y hay muchas amenazas sobre las blancas. Por eso Magnus lo intentó con alfil A1, pero tras caballo por E3 decidió abandonar porque se da cuenta de que está totalmente perdido. Y es que Bornik amenaza a la torre, amenaza a la dama y además fíjense en el tiempo. El gran maestro ucraniano tiene 25 segundos mientras que Magnus se queda sin tiempo. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente espectacular. El gran maestro Alexander Bornik que nuevamente vuelve a derrotar al número 1 del mundo, Magnus Carlsen, en este tipo de torneos, ¿no? El segundo torneo y vuelve y lo derrota. Por acá pueden ver la tabla de posiciones de este segundo torneo Freestyle Friday. Y bueno, Bornik campeón en solitario con 10 puntos. Imparable este jugador. Solo perdió una partida contra un prodigio que ya habíamos visto anteriormente. En el segundo lugar, el gran maestro Parham Masudlu con 9,5. En el tercero, Hikaru Nakamura con 9,5. Denis Lazovic, 9 puntos en el cuarto puesto. Magnus quedó de quinto con 9 puntos. Fuera del podio el número 1 del mundo. Almas Rakhmatulaev, cuidado, ¿no? Ya vimos que este jugador derrotó en el torneo de titulados tanto a Naka como a Carlsen. Y ahora se mete aquí entre los primeros del Freestyle Friday derrotando al campeón. Fue el único que derrotó a Bornik. Más abajo tenemos a Aram Akobian, Sergei Lovanov. Tenemos a Pranab de la India, Matías Bludum, Shangshidin Bokidov. Natalia Buska, una maestra ucraniana con 8,5. Maxim Matlakov y Tuan Mi Lee. Muy interesantes estos torneos. A mí sí me parecen súper buenos. Ojalá se sigan disputando. Y bueno, ¿qué les ha parecido la partida? ¿Qué les parece aquí la actuación de Bornik sobre Magnus? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque los espero el próximo viernes 7 de febrero
para el primer torneo del Freestyle Grand Slam Chess Tour 2025. Una nómina de superestrellas estarán allí y nosotros vamos a estar en directo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.